¿Qué tal? Mi nombre es Javier Alvarado, soy médico anestesiólogo. Tengo la subespecialidad en anestesia oncológica y en técnicas regionales de extremidad superior y accesos vasculares y un máster en anestesia regional y en dolor. La plática que hoy me corresponde dar, gracias al curso virtual de ALGIA de este año 2021, en apoyo avanzado de medicina de dolor y de cuidados paliativos, es el tema que escogimos con el título de Dark Side of the Regional Anesthesia. Y esto va encaminado a algunas consideraciones que debemos de considerar cuando abordemos las técnicas regionales. Les puedo platicar que anteriormente tuve la oportunidad de haber laborado en algunas instituciones como fue el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y actualmente radicamos en la ciudad de Aguascalientes, donde nos desempeñamos como parte del staff de anestesiología. Como conflicto de interés, sí tengo que aclarar que participamos en un proyecto de MSD a nivel internacional, el cual brinda un apoyo hacia el hospital. En esta primera diapositiva, y para iniciar el tema, quiero que ustedes se den cuenta que las técnicas regionales es una de las técnicas que ha cobrado gran interés durante las últimas décadas. Actualmente las nuevas generaciones son quienes tal vez están más interesados en llevar a cabo dichas habilidades y recursos para mejorar la calidad de atención de cada uno de nuestros pacientes. Las técnicas regionales, tanto de bloqueos periféricos como interfaciales, han cobrado gran relevancia debido a que implican un abordaje adecuado del manejo del dolor, sobre todo en lo que es la fase aguda. Pero sí hay que hacer hincapié que sí debemos ser responsables cada vez que apliquemos una de estas técnicas, porque no nada más es administrar el medicamento y esperar a que éste desaparezca. Actualmente debemos de considerar que la zonoanatomía, la utilización correcta del material, utilizando las agujas adecuadas, los medicamentos adecuados y elaborando las estrategias de manejo más adecuadas para cada uno de los pacientes nos va a brindar un mejor desempeño en cuanto a lo que esperamos de estas técnicas. Todas estas imágenes que ustedes ven son de algunos de los médicos residentes en formación que hemos tenido la oportunidad de contribuir o apoyarles en desarrollar esa inquietud por aprender y llevarlo a cabo en diferentes escenarios. Desde el ámbito transoperatorio, ¿sí?, en el posoperatorio, previo a una cirugía o incluso en el manejo posoperatorio, ya cuando estos pacientes han sido egresados, incluso en áreas como puede ser terapia o en la misma consulta. Nosotros recordemos que la anestesia regional, pues podríamos considerar que tiene dos ramas o dos vertientes, que es lo que buscamos. Disminuir el dolor posoperatorio, que definitivamente es lo que muchos de los pacientes temen y que les causa una sensación desagradable en la cuestión psicológica, y la disminución de opioides. Yo les podría mencionar que, por ejemplo, en el campo de la anestesia en el paciente oncológico, pues existe todavía la consigna de que el paciente, entre más racional se utilicen los opioides, menos efectos secundarios pudiéramos tener en cuanto al sistema inmunológico. Actualmente hay una serie de controversias que todavía están en discusión, pero si bien hemos notado que la disminución de estos opioides, pues obviamente disminuyen efectos deleterios como pueden ser las náuseas y el vómito. Las técnicas regionales que nosotros aplicamos pueden ser tanto anestésicas como analgésicas, y la facilidad de la utilización de un ultrasonido nos permite que en el tiempo real, ¿sí?, y al pie de la cama del paciente se puedan llevar estas técnicas buscando un mejor beneficio para cada uno de los pacientes que contribuimos a tratar durante los procedimientos quirúrgicos. De esta manera nosotros vamos a encontrar que si nosotros no controlamos de forma adecuada un dolor agudo, pues obviamente podemos tener una situación de lo que es un dolor crónico. Y este dolor crónico, como ustedes bien saben, se puede manifestar desde un 10 hasta un 56% de los pacientes que han sido sometidos a un procedimiento quirúrgico, sobre todo en aquellos que
están relacionados con procedimientos ortopédicos. Y aquí encontramos un concepto que muchas veces subestimamos y que es importante que ustedes pudieran considerar para su práctica: el dolor de rebote posoperatorio. Cuando nosotros buscamos alguna de las bibliografías, vamos a encontrar que hay dos hipótesis o dos tendencias que pudieran tratar de justificar por qué se presenta este dolor. La primera de ellas que les quiero mencionar es cuando se presenta una hiperalgesia debido a que el nervio que nosotros bloqueamos con nuestro anestésico local, pues obviamente ese nervio, al disminuir la concentración del fármaco que nosotros administramos, empieza a tener una excitabilidad, que genera un dolor de mayor intensidad al que estábamos esperando. Y eso ocasiona que ese consumo racional de opioides se vea interferido porque el paciente tal vez pueda requerir más medicamento del que habíamos ahorrado. En esta gráfica se muestra o se ha observado que ese dolor puede ser, incluso en las primeras horas del posoperatorio, entre las 6 y 16 horas, en ocasiones es cuando se presenta más ese dolor de intensidad de moderada a elevada. Y para lo cual, pues obviamente administramos técnicas o rescates de opioides que tal vez en un principio tratamos de restringir. Ahora bien, la otra hipótesis en la cual se está considerando que pudieran tener otro efecto es el desenmascaramiento de la respuesta nociceptiva que estábamos protegiendo con el anestésico local que nosotros administramos al bañar ese nervio, y no tanto un fenómeno de hiperalgesia. Estas son las dos teorías que actualmente se consideran que pueden ser los condicionantes para que se pueda presentar este tipo de dolor. Los pacientes que son sometidos a un procedimiento, por ejemplo, como es el caso de este paciente, todas las imágenes que les muestro son de pacientes que hemos tenido, pues nos hablan de la importancia de que va a tener considerar esta mutilación. Esta es una tumoración que desafortunadamente ya no era reversible y que tenía que resecarse, y que con adecuadas técnicas regionales, incluso considerando la utilización del ultrasonido y del neuroestimulador, considerando que puede haber cambios anatómicos que puedan hacer respuestas falsas, pues lo que buscamos es la imagen donde observamos al paciente en un estado tranquilo, con un adecuado estado hemodinámico, control adecuado del dolor y con un buen manejo de medicamentos después de la cirugía que le permiten sobrellevar esta situación. Por eso es muy importante que ante cualquier utilización de técnica regional siempre llevemos a cabo la utilización de analgesia multimodal y no quedarnos únicamente con la idea de que el bloqueo va a ser la única directriz que debemos llevar para llevar este tipo de procedimientos. Nosotros tenemos en cuenta que la analgesia multimodal es lo que actualmente estamos tratando de llevar, ¿sí? Y que también ha tenido cambios. Anteriormente, la base de esta analgesia eran los opioides. Actualmente se estima o se refiere que tratemos de utilizar técnicas que nos permitan ahorrar esos opioides, y ahí es donde se le da el impacto a la anestesia regional, a la utilización de acetaminofén, a la utilización de AINES, ¿sí? Dependiendo de las características de nuestros pacientes, y eso nos va a permitir que ese dolor sea mejor controlado en el periodo agudo y que de igual forma en el periodo crónico disminuya de igual manera. Obviamente las necesidades o la utilización de opioides pues dependerá de cada procedimiento y de cada paciente. Por eso es importante no abusar de ellos, porque definitivamente son una herramienta indiscutible que seguiremos utilizando en muchos de nuestros procedimientos. Nosotros buscamos disminuir ese dolor, disminuir la necesidad de opioides y promover una recuperación oportuna de los pacientes con una rehabilitación que les permita reincorporarse en su vida dentro de lo normal lo más posible. Eso también nos contribuye a disminuir costos y beneficios para nuestro paciente. Cuando nosotros no tenemos un control adecuado del dolor después de la aplicación de una técnica regional o interfacial, pues estamos presentando el dolor de hiperexcitabilidad o de hiperalgesia, y como les mencioné, el periodo que se ha observado puede ir entre las 8 y 24 horas después de la administración del fármaco.
El dolor rebote, como también se le conoce, es cuando tenemos esa discrepancia entre haber tenido controlado ese dolor por la administración de ese anestésico local y cuando empieza a disminuir la concentración del fármaco que utilizamos nosotros. Desafortunadamente, no tenemos estándares en algunas ocasiones para administrar el medicamento más adecuado para nuestros pacientes. En algunas ocasiones contamos con fármacos como pueden ser de acción prolongada, que pudiera ser tal vez la ropivacaína, pero en algunas otras situaciones utilizamos fármacos que su tiempo de duración puede ser menor, como puede ser el caso de la bupivacaína. Cuando nosotros hicimos la revisión de este tema y observamos en cuáles se observaba más la presencia de dolor de tipo rebote, pues observamos que hay tanto en extremidad superior como en extremidad inferior. Yo les hice hincapié que estos procedimientos principalmente se han observado en cirugías ortopédicas y dentro de los bloqueos que se observaron en lo que corresponde a la extremidad superior, pues vamos a recordar que se describieron o se relataron los que están relacionados con lo que es interescalénico, supraesclavicular e infraclavicular. De ellos, la variedad de anestésicos que se utilizó, pues es muy variada, ¿sí? Esto dependerá obviamente de las condiciones en las que se encuentra la institución o en el medio en que nosotros nos desenvolvamos. Si estamos en el medio particular, tal vez tengamos acceso a fármacos que tengan una duración mucho más prolongada y que eso nos permita controlar de mejor forma el dolor. En lo que corresponde a la extremidad inferior, este dolor rebote se ha observado sobre todo en bloqueos femorales, ciático, plexo lumbar, fascia ilíaca y en las inyecciones periarticulares. Las inyecciones periarticulares, sobre todo en lo que son cirugías de rodilla, de ligamento cruzado, se ha visto que sí pueden tener un beneficio debido a que se observó menos dolor postoperatorio en combinación, por ejemplo, con un bloqueo femoral. Lo que corresponde, por ejemplo, al canal aductor, también se ha visto que tiene cierta mejoría, ¿sí? o mejores condiciones que el bloqueo femoral, pero a final de cuentas, al terminarse el medicamento, obviamente también pueden presentar la misma intensidad del dolor. Los fármacos utilizados de igual forma son muy variados y esto dependerá de lo que tengamos. Siempre tenemos que tener en cuenta que la hipótesis que desencadena este dolor de tipo rebote, pues está relacionada con múltiples factores, ¿sí? Dentro de los factores puede ser que haya alteraciones en las fibras nerviosas, es decir, una hiperactividad espontánea debido a la lesión o a un daño, tanto por la cirugía como o por un daño inadvertido por parte de nosotros, por la afección que pueden tener lo que son las fibras C, ¿sí? En la nocicepción. En cuanto a que esta nocicepción pueda tener algún componente que desencadene, que aumente ese dolor. Y otros factores que también es muy importante y que eso es algo en lo que nos debe de llamar la atención y que en lo personal a mí fue uno de los encadenantes que me generó investigar este tema, pues por ejemplo es la edad menor a 60 años. Entre los 20 y los 60 años es más común que se presente el dolor, sobre todo en sexo femenino, ¿sí? Y los factores psicosociales también pueden tener una repercusión en nuestros pacientes. Hace ya algún tiempo, cuando teníamos la oportunidad de estar aplicando una técnica regional en una paciente que había sufrido una lesión de tobillo, recuerdo que al pasarle visita al segundo día me llamó la atención que ese dolor se presentó en el transcurso de la madrugada cuando los servicios cuentan con menos recursos, tanto de personal, tanto de recursos físicos, y eso pudiera contribuir a que ese dolor fuera abordado de forma inadecuada. El tipo de cirugía, pues desafortunadamente también juega un papel muy importante. No es lo mismo la resección que yo les mostré de la imagen que tenemos a una cirugía de menores dimensiones. Y obviamente los términos de hiperalgia, de alodinia y de memoria del dolor, pues es algo que debemos de considerar. En este artículo del 2021 hace referencia sobre todo a los factores que les acabo de mencionar, sobre todo a lo que condiciona a lo que es al sexo femenino, a la edad y los factores psicosociales. Pero también hay un cuarto componente y que lo dejé aparte porque involucra situaciones que nosotros debemos de considerar y tener en la mente, ¿no? ¿Cuáles son los factores que tienen relación con la anestesia? Bueno,
Algunos fármacos, como es la bupivacaína, en un estudio que se realizó en el 2008, en procedimientos dentales, se observó que había un aumento en la expresión del gen de la ciclooxigenasa número 2, es decir, la COX-2. Hay una mayor producción de prostaglandinas 2 y esto genera que obviamente haya cambios a nivel del DNA que pudieran condicionar a que se activen ciertos mecanismos que pudieran generar que se pueda presentar un mayor dolor. Si eso le sumamos que si la persona que está llevando el bloqueo tiene menos experiencia y eso pudiera generar que esa falta de experiencia ocasione una iatrogenia indirectamente, ¿sí? Obviamente eso genera pues mayor probabilidad de un dolor rebote. Recordemos que, por ejemplo, si nosotros administramos un anestésico local intraneural, obviamente estamos produciendo un daño, ¿sí? Que va a llevar tiempo y que obviamente va a tener ciertos mecanismos que van a generar un dolor de tipo crónico. Y dependiendo el volumen de la toxicidad que pueda tener ese fármaco y del manejo que se le dé, pues obviamente podrá generar que ese dolor pudiera cronificarse si fuera el caso. Recordemos que hay también procesos de isquemia y esto está relacionado sobre todo cuando administramos volúmenes muy altos. Recordemos que hay microvasculatura, ¿sí? Y que siempre debemos de considerar que entre mejor experiencia tengamos en técnicas regionales, ¿sí? En cuanto al aprendizaje, en cuanto a la anatomía, en cuanto al manejo del ultrasonido, en cuanto a la utilización del neuroestimulador, si es necesario, sobre todo cuando hay variantes anatómicas, eso nos va a generar un mejor desempeño para cada uno de nuestros pacientes. Si nosotros no concretizamos estos puntos, podemos tener una lesión de apoptosis, por ejemplo, en la célula de Schwann, una infiltración de macrófagos y un daño en la mielina, que esto va a condicionar a que obviamente ese daño sea más importante. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en lo que se refiere al bloqueo del interescalénico, bueno, aquí es importante que nosotros siempre recordemos que esta técnica no es lo mismo si lo administramos con una simple dosis o una única dosis a comparación de un catéter. La utilización de un catéter nos va a permitir continuar y ajustar las dosis del medicamento, ¿sí? Para que ese dolor no se presente en el lapso que ya habíamos mencionado. En este caso, cuando se abordó el interescalénico, se observó que entre las 8 y 24 horas era cuando se presentaba mayor dolor, más no así cuando se administra la colocación de un catéter continuo. La dosis de fármacos es muy variada, puesto que puede ir desde 0.1 hasta 0.25, o desde ropivacaína al 0.1 hasta el 0.04, ¿sí? Y esto dependerá de la circunstancia en la que nos encontremos cada uno de nosotros. Por eso es importante que si tenemos la posibilidad de utilizar y dejar un catéter para una mejor evolución, obviamente esto nos dará un mejor beneficio. En segundo lugar, se observó que aquellos abordajes del plexo braquial, tanto supra, infra o axilar, podían tener un despertar de este rebote de dolor entre las 12 y 24 horas. Pero de igual forma se ha observado que si dejamos un catéter, esto puede disminuir o mitigar y no presentarse esta sensación. En cuanto a la extremidad inferior, pues obviamente los bloqueos femorales es uno de los que más se utiliza, por ejemplo, para cirugía de rodilla. En el 2017 recuerdo que tuvimos la oportunidad de estar en un taller sobre eras en cuanto a rodilla en Bogotá, Colombia, y donde se hizo un consenso donde todos se les pidió que cerráramos los ojos y que cuando mencionaran el bloqueo que más utilizábamos para rodilla, sí, levantáramos la mano. En ese momento yo recuerdo que el 90% o más de los asistentes que estábamos ahí mencionaban que el bloqueo femoral seguía siendo la técnica de elección para cirugías de rodilla, a pesar de que el canal aductor tiene mejores prestaciones, ¿sí? Pero desafortunadamente, como tiene mayor peso el bloqueo femoral, pues es uno de los que se sigue utilizando. El bloqueo femoral, yo siempre les comento a los residentes, es importante que siempre recordemos que puede tener debilidad del cuádriceps y eso puede repercutir en la deambulación de nuestros pacientes y en mantener la seguridad de nuestros pacientes. Entonces,
siempre es importante saber qué parte estamos bloqueando o cubriendo, ¿sí? Para saber si estamos en la parte anterior, lateral o posterior y qué parte pudiera generar ese dolor como tal. Si nosotros consideramos el tema de los adyuvantes en cuanto a la administración de bloqueos, bueno, ustedes podrán leer un sinfín de publicaciones donde se puede utilizar clonidina, dexmedetomidina, dexametasona, buprenorfina, una serie de medicamentos que obviamente lo que tratan es de prolongar ese bloqueo. Experiencia personal, yo les podría compartir que, por ejemplo, en la institución donde yo llegué a trabajar, aquí en Aguascalientes, en ese momento no contábamos con ropivacaína y eso me generaba un disconfort porque yo lo que buscaba era de que mi fármaco tuviera una mayor duración. Esto, obviamente, ya habíamos revisado el tema y, por ejemplo, lo que corresponde a la utilización de dexametasona y sulfato de magnesio, pues nos puede ayudar a generar que ese bloqueo se prolongue, ¿sí? Cuando no tenemos el recurso. Cuando nosotros utilizamos un catéter, podemos utilizar, o si no es lo más adecuado, podemos dejar a un lado lo que es la utilización de estos fármacos. Por ejemplo, la dexametasona a nivel endovenoso se ha visto que no tiene mayor repercusión con lo que son los anestésicos locales, más no así cuando se administra junto con el anestésico local. Obviamente hay que considerar que si no tenemos la experiencia en cada una de estas sustancias, pues lo importante es que podamos obtener literatura que nos permita brindar un mejor desenlace. La finalidad de nosotros al utilizar una técnica regional es que le brindemos una mejor calidad a nuestros pacientes. Este tipo de pacientes que está siendo sometido a una videotoracoscopía, a una VATS, y que está en una etapa terminal, debido a que ya se encuentra con metástasis, pero que requiere un abordaje para tomar muestras, como es una ventana pericárdica y parte de pleura, pues al abordarlo de forma correcta, lo que nos brinda es de que el paciente hemodinámicamente durante el transoperatorio se encuentra en mejores condiciones y en el posoperatorio, ¿sí?, se mantenga mejor hemodinámicamente. Del lado izquierdo es cuando estaba en recuperación y del lado derecho, pues es una paciente a las 24 horas. En esta paciente dejamos unas infusiones con anestésico que nos permitió que estuviera con mejor control del dolor. Disminuimos opioides, administramos la analgesia multimodal y esto nos permite una situación donde el paciente se siente en mejores condiciones y eso permite que pueda egresarse de forma correcta. Cuando tenemos este tipo de pacientes donde tenemos resecciones amplias que involucran múltiples estructuras, pues lo importante es que si tenemos nosotros médicos en formación, siempre les hagamos hincapié de que no se queden únicamente con la idea de que el bloqueo por sí solo, como una dosis única, va a ser suficiente. Ese paciente puede presentar un episodio de dolor intenso que puede desencadenar que obviamente condicione patologías como es el dolor crónico. Actualmente la ultrasonografía pues es una técnica que nos permite abordar el paciente con seguridad porque lo estamos viendo en tiempo real, administrar de forma correcta y evitar esas situaciones de daño que mencionamos. Por ello es importante que sí hagamos hincapié. Las técnicas regionales no son malas técnicas, son excelentes técnicas dentro del abordaje de la analgesia multimodal como complemento, ¿sí?, tanto anestésico como analgésico, que sí hay que hacer hincapié que pueden tener condicionantes o factores que pudieran presentar un dolor intenso a las pocas horas de haberse administrado, como lo bien mencionamos, y que no debemos de dudar en realizar un plan que nos permita abordar de forma correcta a cada uno de nuestros pacientes. Yo les hago mucho hincapié a los residentes o los médicos que nos dan la oportunidad de formarse en este apartado de la anestesia. La anestesia regional es una parte importante que debemos de dominar, pero debemos de llevar una estrategia, un plan, porque el medicamento que administramos nosotros en algún momento va a terminar. Ahí es donde los catéteres van a jugar un papel más importante y que nos van a permitir administrar una dosis adecuada que va a contribuir a disminuir ese dolor. El dolor, a manera de conclusión, les podría mencionar que el dolor de tipo rebote es algo común que muchas veces subestimamos, que no lo exploramos, que no lo identificamos y que es algo que debemos
de considerar en el manejo de cada uno de nuestros pacientes. La utilización de opioides no está contraindicada, simplemente hay que moderarla, utilizarla correctamente y no abusar de ellos. Utilizar otras herramientas como puede ser acetaminofén o AINES, ¿sí? O otros fármacos, obviamente nos van a permitir un mejor desenlace a cada uno de nuestros pacientes. Utilicemos catéteres. Acostumbrémonos a utilizar de forma correcta esos catéteres y a colocarlos de forma correcta con ultrasonografía. Y cada institución debería de tener protocolos de acuerdo a la problemática que pueda tener. Se habla, por ejemplo, de unidades de dolor agudo. Esas unidades de dolor agudo deben de ser enfocadas a los pacientes que atiende dicha institución. La guía que nosotros realicemos tal vez no sirva para otro hospital, ¿sí? Porque esto dependerá de la población a la cual nos dirijamos nosotros. Bueno, entonces yo les agradezco muchísimo esta plática. Les pido de favor que sigan utilizando las técnicas regionales porque son una excelente herramienta dentro del manejo multimodal, pero que siempre consideren que ese dolor de tipo rebote se puede presentar. Nosotros que somos parte del manejo del dolor, tenemos las estrategias, los fármacos y las guías adecuadas para evitar esa situación y el beneficio pues va a ser en cada uno de nuestros pacientes. Les agradezco al Congreso Virtual de Algia que me haya dado la oportunidad de llevar a cabo esta presentación. Quedo a la orden de ustedes, les dejo mis datos y les agradezco y nos vemos en una charla próximamente. Gracias.